Más vale una propuesta buena, estructural, que 20 coyunturales. La situación geopolítica global nos lleva a reformular nuestras alianzas, a encontrar nuevos socios, y en esto creo que hay un consenso. Pero lo que no podemos hacer es engañar. No podemos hablar de soberanía estratégica de la Unión Europea y al mismo tiempo querer ratificar acuerdos comerciales que sepultan a nuestro sector primario y, por lo tanto, a una de nuestras soberanías más importantes, la alimentaria. Estamos en una nueva era. Sí, y por lo tanto la Unión Europea debe promover acuerdos más justos, más sostenibles, que ayuden a ampliar los derechos y no a reducirlos. Acuerdos multilaterales que beneficien a la mayoría y no a la minoría privilegiada de siempre. Acuerdos que no utilicen el sector primario o aquello que comemos como moneda de cambio. La situación global no es excusa para hacer pasar por el embudo acuerdos como Mercosur ni ningún otro acuerdo que ponga en riesgo nuestro sistema alimentario, nuestro clima y nuestros derechos laborales. Muchas gracias.